Quiero que me acompañe a Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Leemos esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: había un hombre, no sé si alcanzan a ver allí, había un hombre llamado, ¿cómo? ¿Y quién era Nicodemo? Ahí dice: un líder religioso judío. ¿De quién? Y una noche fue a hablar ¿con quién? Y le dijo: Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios... Escuche bien. Dice que este hombre vino una noche. Diga conmigo: una noche. Y diga conmigo: una noche nos cambia el destino. Una noche nos cambia la vida. Amén. Respondió Jesús: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ¿qué? Ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir ¿qué? La vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar los que se pusieron de pie. Cuando usted lee este texto, encuentra algo tan maravilloso, y es la conversación de Jesús, el Hijo de Dios, con un hombre que sabía mucha Biblia. Porque era ¿quién? Era un líder principal. Y yo me encontré con algo poderoso, porque en este mismo texto de Juan 3, cuando usted lee el versículo 16, que usted se lo sabe de memoria, usted va a encontrar que este Juan 3:16 no es para las personas que están afuera sin Dios. Ellas también son alcanzadas. ¿Cuántos saben qué dice Juan 3:16? El mismo texto, esa misma conversación de Jesús con Nicodemo. ¿Lo ha leído? De tal manera amó Dios, diga esto, a ti maná, a mi casa, a mi familia, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Pero yo le preguntaba al Señor, porque yo he predicado cientos de sermones acerca de este evangelio, y más el verso 16. Pero cuando leí los versículos anteriores, me di cuenta que esta revelación era para una persona que leía la Biblia, que lideraba gente, pero que no había nacido de nuevo. Y Dios comenzó a hablar a mi corazón y me dijo algo, y es: ¿sabes cuántas personas que van a una iglesia, llámense líderes, pastores, sacerdotes, llámense feligreses, servidores, como usted le quiera llamar? Muchos van a una iglesia, pero escúcheme bien, todavía no han nacido de nuevo. Y usted me va a preguntar: pastor, pero si yo un día hice una oración de fe y yo voy a una iglesia y he experimentado un cambio en mi vida. Pero Jesús le habló a un hombre que era mucho mayor para ser el principal de toda la nación judía. Tenía que ser una persona muy relevante, llevar años estudiando. En este caso estudiaban la Torá, que era la Biblia primaria. Aún no estaba el Nuevo Testamento, porque Jesús apenas había llegado. Y cuando lanza el Señor este texto y le dice: Nicodemo,
es necesario que para que puedas ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Cuántos han oído hablar del reino de Dios? Ahora, ¿por qué las personas pueden ir a una iglesia un domingo, un miércoles, a la iglesia que sea, pueden hablar de Dios, pero por qué no han visto el reino de Dios en su vida? Levante su mano derecha y reciba esto. Porque si usted viera el reino de Dios, usted no viviría, mírame, en las miles de situaciones que vive diariamente. Porque el reino de Dios no vino para traer pobreza, no vino para traer tristeza, no vino para traer enfermedad. El reino que trae enfermedad, tristeza y pecado es el reino de Satanás. Así que si usted, mírame, aunque vaya a una iglesia, pero usted sigue viviendo en pecado, usted todavía sigue esclavo de los vicios y de una conducta de la vieja naturaleza, usted solo ha leído la Biblia, pero aún no ha visto el reino de Dios. Y cuando yo hablaba con el Señor esto, el Señor me entregaba esta palabra porque es el deseo de Dios que Timaná vea el reino de Dios manifestarse. Habla a Nicodemo y Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre después de ser viejo volver a entrar al vientre de la mamá? A ver, ¿cuántos de ustedes caben otra vez en el vientre de mamá? Sería imposible, ¿cierto? Así que Nicodemo, siendo un gran hombre que conocía Biblia, no entendía esto. Y Jesús le repite otra vez en el verso 5 y le dice: Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu. ¿Y sabe qué me habló el Señor? Hay mucha gente que nace en una iglesia. Hay gente que dice: no, yo nací de esta manera y yo así vivo. Nació de una religión, pero no nació del Espíritu. ¿Aló? Porque el agua, nacer del agua, es nacer de la palabra de Dios. Y mucha gente tiene la palabra de Dios en una trila empolvada. Hay gente que lleva años y nunca en su vida ha leído la Biblia. Y resulta que la Biblia misma, que es la reunión de libros, habla de un testamento. ¿Y qué es un testamento? Es el sistema legal para reclamar una heredad. ¿Y sabe qué me enseñó el Señor? ¿Sabe cuántas personas que me oran, que me buscan, todavía siguen sin reclamar esa herencia? Y escúcheme, Satanás durante tiempos ha traído mentiras como de que usted, si lee la Biblia, se vuelve loco. Como de que usted no está autorizado para leer la Biblia. Y el diablo hace fiesta cuando usted repite esas bobadas. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que te enteres de que hay un reino dispuesto para tu vida, que hay algo nuevo para tu casa, hay algo nuevo para tus hijos. ¿Está conmigo? Pero escúcheme, el Señor me enseñaba, y precisamente esta palabra no es solamente para alguien que nunca ha conocido de Dios, sino que precisamente es con un hombre que llevaba años y era ¿qué? Líder espiritual. Entonces usted se puede preguntar: ¿cómo un líder espiritual nunca ha visto el reino? ¿Aló? Mírame, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios, o sea, Dios mismo. Y se sentó con un hombre, pero este hombre no podía ver a Dios. ¿Por qué? Diga conmigo: porque no había nacido de nuevo. Aló. Así que hay muchas personas, mírame, que Dios mismo se puede sentar con ellos. Porque otra mentira del diablo es que Dios, mírame, no lo oye a usted, ni puede estar cerca suyo. Por eso usted siempre busca intermediarios para confesar sus pecados. Y la Biblia dice que al único que usted y yo debemos confesar nuestros pecados es al Señor. Así que cuando usted hace esta confesión al Señor, usted puede tener a Dios cerca.
Pero ¿sabe cuántas personas a diario mueren en este mundo sin conocer el reino de Dios? ¿Está conmigo? Ahora, Jesús le dice a Nicodemo y le dice, solo el ser humano, en el verso 6 dice, el ser humano solo puede reproducir ¿qué? La vida humana. ¿Aló? Así que escúcheme bien. El hecho de que usted nazca siendo hijo de un pastor, de un cristiano, de un católico, no lo hace hijo de Dios. ¿Aló? Dios no es abuelo de nadie. Dios no es suegro de nadie. Dios no es tío de nadie. Dios es Padre. Y todos los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador se convierten en hijos espirituales. Ahora, mírame, el ser hijo de Dios no es una acción de ir a una iglesia. Muchas personas incluso pueden ir toda la vida a una iglesia y aún así perderse. Porque si no nacen del Espíritu, mírame, y de la palabra de Dios, no pueden ver el reino y menos entrar en el reino. Aló. Yo un día le enseñaba a la iglesia, hay una gran diferencia entre ver el reino y entrar en el reino. Aló. ¿En qué posición se quiere quedar usted? ¿Quiere ver el reino o quiere entrar en el reino? Aló. ¿Cuántos han ido a una tienda así hermosa de ropa y usted la mira por fuera? Uy, qué ropa tan bonita, pero usted no puede comprar esa ropa. ¿O cuántos han ido a una casa de lujo y usted van y miran esa casa y solo la pueden ver pero no la pueden poseer? Pues dice, no, pues es que al pobre y al feo todo se le va en deseo. Y usted crece con esa mentalidad. ¿Usted cree que esa es la idea de Dios para usted? Ahora, no le estoy hablando de comprar ropa y de poseer casas. Todo eso también lo puede hacer si descubre, mire, el poder que Dios te ha entregado. Pero lo que le estoy diciendo es que hay mucha gente que solo ve lo que Dios puede hacer en otra persona, pero no lo ha recibido en él. Pero vengo a hablarle esta noche a personas, a hombres, a mujeres, a cualquiera de ustedes que quiera hoy entrar en el reino de Dios. Porque al entrar al reino de Dios, usted se vuelve beneficiario de todas las maravillas, el poder, la gloria que el reino tiene para usted. Y Dios me enseñaba esto. Hay tantas personas que van a una iglesia, que han visto el reino, pero no viven en el reino. Aló. Hoy le estoy hablando no solo a los nuevos, le estoy hablando pastores, líderes. Le estoy hablando a gente que lee, conoce o que profesa, como usted lo llama, quizás una religión. Le estoy hablando a gente que conoce que hay un Dios Padre, que conoce que hay un Hijo, que conoce que hay un Espíritu Santo. Pero escúcheme, encontré un texto en Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol Pablo llegó a una región donde eran los Éfesos. Y dice que en ese lugar habían unas personas, había un pastor y tenía un grupo de personas. Y cuando Pablo llegó le dijo, ¿ustedes conocen al Espíritu Santo? ¿Y qué contestó este hombre? Nosotros no sabemos quién es el Espíritu Santo. Entonces Pablo le preguntó y le dice, ¿en nombre de quién ustedes entonces se bautizaron? Y dice que nos bautizamos en el bautismo de Juan. Ahora, escúcheme. ¿El bautismo de Juan era malo? ¿Jesús en qué bautizo se bautizó? ¿Quién bautizó a Jesús? Juan. Pero ¿por qué ellos no conocían al Espíritu Santo aunque se habían hecho bautizar en el bautizo de Juan? Quiero decirle a alguien que quizás dijo, pastor, yo me bauticé cuando niño, no me acuerdo, mis padres me bautizaron. Bueno, está bien que te hayan bautizado,
Pastor, yo me bauticé cuando estaba grande. Bueno, está bien que te hayan bautizado, pero ahora mi pregunta es, como Pablo le preguntó a la iglesia de Éfeso, que todavía no era una iglesia: ¿ustedes conocen al Espíritu Santo? Porque muchos dicen, no, sí, una paloma, o un poder, un sentir. Pero quiero decirle algo: el Espíritu Santo de Dios es el mismo reino de Dios en la vida de una persona. Por eso la persona, mírame, usted puede haber experimentado el bautismo en agua, de niño o de grande, pero si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted solo le lavaron el cuerpo, pero usted no ha recibido el reino de Dios. Y dice que Pablo los volvió a bautizar y los bautizó en el nombre de Jesús en aguas. ¿Cómo la ve? O sea, ya era el segundo bautismo. Y dice que después de allí puso las manos sobre ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántas veces se bautizaron estas personas? 3 veces. Aló. Yo le hice una pregunta a algunos de la iglesia: ¿cuántas veces se puede bautizar una persona? Todos dijeron, 1 vez, pastor. Esa es la idea. Pero ¿cuántas personas están bautizadas pero no recibieron al Espíritu Santo? Escúcheme esto. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que usted no solamente vea el reino, no solamente quiere que usted sea partícipe del reino, sino que usted, mírame, sea un ciudadano del reino de Dios. ¿Por qué? Porque solo una persona que ha recibido al Espíritu Santo de Dios puede ver, escuchar, comprender y caminar en el reino de Dios. Escúchame bien. Nicodemo, un líder religioso, tenía tanta Biblia, conocía tanto de letras, y el mismo Dios estaba enfrente, pero él no podía conocerlo. Por eso quiero invitarlo a usted, sea que me acompañe de primera vez, sea que ya venga caminando con nosotros en este camino, pero quiero que usted no siga en algo natural y humano, porque de nada me sirve que usted vaya a una iglesia los domingos, los miércoles, donde usted vaya, y usted siga perdido sin ver el poder y la gloria de Dios. Y Dios no me mandó a este pueblo para llenar lugares, sino para que 2, 3 o muchas personas sean llenos de su poder y de su gloria. Más que llenar un lugar como hoy que está lleno, más que llenar sillas o auditorios, Dios te trajo para llenar tu vida de algo que tú nunca habías conocido ni habías experimentado. Yo quiero que alguien esta noche se atreva a decir: yo quiero no solo ver, sino yo quiero entrar, yo quiero participar, no quiero que Dios esté fuera de mí. ¿Hay alguien aquí? Escúcheme bien. Yo no quiero que usted solamente tenga a un Dios lejano. ¿Sabe por qué nosotros buscamos a Dios? Diga conmigo: yo busco a Dios porque está fuera de mí. ¿Usted cómo busca algo que está adentro? No necesita buscarlo. Así que si usted es de las personas que dice: voy a seguir buscando a Dios, es porque a lo mejor no lo tienes o lo tienes perdido. Aló. Pero quiero hablarle a alguien, un hombre, una mujer, sin importar el estatus social que tenga, sin importar el nivel académico que tiene, sin importar en dónde vive. Solo necesito, escúcheme, que usted hoy quiera nacer de nuevo. Jesús invitó a Nicodemo, no estaba invitando a alguien perdido, no a alguien que estaba endemoniado. Estaba invitando a un líder espiritual para que naciera de nuevo. Y le voy a dar una triste historia. ¿Sabe por qué Nicodemo nunca fue uno de los discípulos de Jesús? Porque Nicodemo sí vio el reino, pero le fue difícil entrar en el reino de Dios.
¿Por qué? Por su letra, por su tiempo. Porque ¿qué dirán los de afuera? Hay muchas personas, usted va a una iglesia cristiana, uy, no, porque tiene miedo al rechazo y al bullying. ¿Y sabe quién hace eso? Diga conmigo, el diablo. Más suave a los instrumentos. ¿Quién hace eso? El diablo. Porque el diablo quiere alejarlo a usted de conocer la verdad. Porque la Biblia misma dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y no le estoy hablando a usted de la libertad, de que usted dice, me puedo ir donde yo quiera, yo me como lo que quiera, visto lo que quiera. Usted puede hacer todas esas libertades humanas, pero probablemente usted está encarcelado o atado espiritualmente. Nicodemo estaba atado, ¿sabe dónde? Aquí. Porque él, mírame, solo tenía conocimiento humano de Dios, pero no había experimentado a Dios. El mismo Dios estaba tomándose al día de hoy un café con él, pero él no podía ver a Dios. Aló. ¿Qué le dijo Nicodemo? Sabemos que nadie puede hacer los milagros que estás haciendo si no es enviado de Dios. O sea, ni siquiera creía que era Dios, sino que solo era un enviado de Dios. Aló. Porque los milagros son una evidencia de que Dios está en un lugar. Pero usted puede ver los milagros y no ver a Dios. Ah, pastor, yo lo tengo en un cuadro pintado. No, ese no es Dios. Dios no quiere que usted lo tenga ni tatuado, ni pintado, ni colgado. Dios quiere ser un Dios vivo y real en su corazón, de tal manera que donde tú vayas seas esa imagen y esa semejanza de ese Dios vivo. ¿Está conmigo? Voy terminando. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Usted puede tener un esposo y el esposo no ser un hijo de Dios. Ay, pastor, todos somos hijos de Dios. No, Juan 1:12, léalo en cualquier Biblia, dice que solo son hijos de Dios los que han nacido del Espíritu, los que fueron engendrados por el Espíritu, aquellos que reconocieron a Jesús como su Señor. Así que hay mucha gente que habla de Dios, pero no es hijo de Dios. Y yo, mírame, Dios me ha traído esta palabra. Para muchos quizás han leído tantas veces este texto como también Nicodemo había leído muchas veces la Biblia. Pero el mensaje para ti, maná, esta noche es: ¿quieres ver el reino de Dios? Debes nacer de nuevo. Ahora, para que el reino de Dios se establezca en ti, maná, tiene que haber gente dispuesta a nacer del agua y del Espíritu. Es decir, gente que se someta a vivir una vida de santidad, a buscar a Dios, a dejar su pecado, a abandonar su conducta, a abandonar su naturaleza vieja, a poner en orden su vida y dejar que Dios sea su dueño y Señor. Porque muchos quieren la evidencia del reino de Dios, que son los milagros, pero seguir viviendo una mala conducta. El verso 8 dice: el viento sopla hacia donde ¿qué? Hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. A ver, ¿usted sabe de dónde viene el viento ahora? ¿Puede ver el viento? Es lo que está diciendo Jesús. Pero sí puedes oír el viento y sentir el viento. No, yo no sé si alguien está entendiendo. Mírame, quizás usted no necesite con sus ojos naturales ver, pero quiero que usted experimente lo que es el Espíritu Santo de Dios en su vida. Porque voy a cerrar esta noche enviando gente a la casa, no con un mensaje bonito en su mente, sino que voy a enviar personas llenos del Espíritu Santo a la casa. Porque si el Espíritu de Dios va contigo, cosas sobrenaturales van a suceder en tu vida. ¿Lo crees?
¿Alguien lo cree? Ahora Nicodemo le dice, ¿cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Verso 10, Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo cosas que? Levante su mano porque voy a profetizar esto sobre usted. A partir de ahora, mírame, usted no va a tener más problemas con el pecado. ¿Por qué? Porque si hoy decides entrar de una vez por todas, no solamente ser alguien que ve de lejos, sino entrar en el reino de Dios, la naturaleza de Dios te hará sacar y rechazar la vida de pecado. Y escúcheme, si a causa del pecado el diablo durante mucho tiempo los maldijo, los enfermó, los robó, quiero decirle, a partir de hoy, saliendo de este lugar con una vida nueva, llevarás un arsenal de ángeles a tu favor, llevarás la bendición de Dios contigo. Todo lo que hagas prosperará, todo lo que pise la planta de vuestro pie será tuyo, será marcado como propiedad de los hijos de Dios, porque Dios, mírame, irá contigo. Yo no vine a hablarle un mensaje emocional más en su vida. Yo vine a hacer historia esta noche con ustedes. Dios me dijo, hay que mover a la iglesia. Hoy estamos haciendo aquí en este lugar hermoso, pero ¿qué sabe usted si mañana estaré en el auditorio de otro municipio, de otra ciudad, otro lugar? Muchos de ustedes están aquí, pero mañana serán movidos como Dios mueve al viento. Muchos de ustedes serán llevados en bendición a otros lugares, a otras familias, para convertirse en bendición de otros. Dios me dio una evidencia y comenzó a llegar. Un día Dios me dijo, mírame, sin que muchos de ustedes llegaran, un día Dios me dijo, te voy a mandar concejales, te voy a dar alcaldes de ti, me dijo el Señor. Ya estoy que lo veo. Escúcheme, Dios me dijo, mírame, voy a darte médicos, arquitectos, ingenieros, abogados. Y solo éramos un puchito de personas, ¿no, Fidela? Decíamos, vamos a tener músicos, vamos a tener gente profesional. Y éramos 6, 7, cuando más habíamos 10 o 15. Eso era una mega iglesia esos días. Pero creíamos las promesas de Dios. Y escúcheme, ¿y sabe por qué comenzaron a llegar todo este tipo de personas como ustedes? ¿Sabe por qué? Porque Dios se va a tomar al municipio para hacer cosas grandes. Y ustedes son la evidencia. Verso 15. Para que todo aquel que en él cree tenga ¿qué? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga una vida. Diga conmigo, hoy estoy aquí porque Dios decidió que yo no me perdería, sino que tendría una vida eterna. ¿Alguien lo cree esta noche? Verso 18, 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para ¿qué? Levante su mano derecha. Aquí tengo gente que durante mucho tiempo los condenaron, los señalaron. Dios me dijo un día que me iba a enviar gente, pastores, líderes, miembros de muchas iglesias, personas rechazadas, para que les hablara de su gracia y su favor. Y le voy a decir esto poderoso: Dios no me trajo a Timaná para señalar ni condenar. Así que no me importa cuántas veces usted haya caído y le haya fallado a Dios. No me importa qué tan bajo estés esta noche. Dios te trajo aquí para restaurarte y devolverte al lugar de honra que Dios preparó para ti. Dios no te trajo para condenarte. Dios te trajo para salvarte. Y levante su mano y diga: no hay condenación para todo aquel que en Él cree. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios.